que nos acompañe. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenos días todavía. Hola Toño, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bonito día, excelente inicio de semana a toda la audiencia de Sin Censura. Hoy lunes 15 de noviembre del año 2021. Aquí a tus órdenes, querido Toño. Pues ando muy jocoso después de ver a la oposición durante 4 días en un llanto, en un berrinche absolutamente fascista, ¿no? Facho, ¿no? Los vi durante 4 días oponiéndose con casi 2,000 exclusiones, con 2,000 reservas a un presupuesto que para mí, mi querido Manuel, no debería tener ningún tipo de reservas u oposición, un presupuesto que es en pro del pueblo de México, en pro de los que menos tienen, de los adultos mayores, de los jóvenes con escasos recursos, de los niños y niñas con discapacidad, de los sembradores y sobre todo pues un presupuesto que contempla obras que están generando cientos de miles de empleos. Por eso es que me parece muy jocoso la forma en la que actúa la oposición. Y aparte, argumentándolo de una forma bastante vil y ridícula, querido Toño, sí vemos cómo han hecho estos performances, estas actuaciones vistiéndose de beisbolistas, vistiéndose de doctores, argumentando que se apoya mucho al deporte, mucho al béisbol, solo por ser el deporte predilecto del presidente López Obrador, pero que salud nada. Y en términos reales, uno de los sectores que más apoyo, respaldo e incremento se le da en el presupuesto federal para el año 2022 es justamente la salud. En efecto, como tú lo mencionas, 1994 reservas, que lo podríamos traducir de forma directa como peros, quiero añadirle, quiero quitarle, quiero expandirle, modificarle. A ver, señores, en 2018 y en 2021, que son nuestras más recientes elecciones federales, hubieron cambios bastante importantes. En 2018 se eligió un proyecto de nación sexenal. En ese proyecto de nación, presentado en Veracruz en 2017, que consta más de 450 páginas por el entonces dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se esclarece y se indica cuáles son los pasos a seguir en un cronograma de 6 años para los presupuestos. Esto que presentó Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el presidente López Obrador, el gobierno de la 4T, es algo que los electores y los votantes de Morena y del presidente López Obrador ya sabían que iba a proponer. Por lo tanto, evidentemente habrá un respaldo, va a haber un apoyo hacia ese proyecto económico. La oposición presenta 1994 reservas, peros, comos, no me gustó esto, añádale esto, quítale esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sacan esa soberbia de decir que ellos tienen tan solo, pues sí, la oportunidad, porque es el derecho al final de la oposición de presentar reservas, pero esa soberbia de decir o lo cambias a mis términos o para próximas reformas o votaciones nos negaremos al diálogo? Esto de buena forma, querido Toño, se puede entender como algo positivo. Para empezar, como ya hacía alusión el presidente López Obrador, oye, estamos por primera vez viendo democracia en la Cámara de Diputados, se pone sabrosa, está realmente ahí melodramático los asuntos finales, 274 votos a favor, es casi 250, y eso está bien porque ya no es unanimidad, ya no es sí al todo, sí señor presidente, incluso de todas las fuerzas parlamentarias, ya hay confrontación, dos choques, visiones totalmente diferentes, nada más que aquí la del respaldo es la del pueblo de México hacia el proyecto del presidente López Obrador en el presupuesto de egresos federales para 2022. Yo lo veo positivo, me alegra bastante, están creciendo los apoyos a los programas sociales y vemos a una oposición que cada vez más se va a comportar de modo camaleónico. Lo que quiere decir que antes, cuando se referían a los jóvenes como ninis, que no estudiábamos ni trabajábamos, ahora no, siempre hemos estado a favor de los jóvenes, sí nos gustan los programas sociales, ¿cómo no vamos a apoyar a los adultos mayores? Pues tan cínicos e hipócritas son que cuando tuvieron la oportunidad de demostrar legislativamente ese apoyo, no lo hicieron, votaron en contra, volvieron a votar en contra esta propuesta económica y eso les va a costar bien caro, querido Toño, no en el panorama a priori, pero sí para 2022. Yo dudo mucho que el PRD llegue a 2024 o 2025 con registro. Eso cuesta. Votaron en contra. Yo dudo mucho que el PRI, con las pocas gubernaturas que le queden, rescate tan siquiera
Coahuila o el Estado de México. Y el PAN, bueno, qué decir, si el propio Marco Cortés reconoce, presagia una derrota de 5 estados y solamente ve posibilidades mínimas en una, que es Aguascalientes, y se va la senadora de Aguascalientes y se le confronta al gobernador de Aguascalientes, están en una fragmentación terrible. Se ganó una batalla, pero no se ha ganado la guerra. ¿Cuál va a ser la siguiente batalla decisiva? La reforma eléctrica, querido Toño. Y eso es lo que realmente me preocupa. Ellos ya dijeron, la reforma eléctrica de López Obrador está muerta. Se necesitan los votos de la oposición. Concretamente se necesitan 56 votos, porque la alianza de Juntos Hacemos Historia tienen 277. Entonces, sí, se necesitan esos votos. Y esa cerrazón habrá que ver de qué forma. A ver de qué forma. ¿Se convence o se persuade? Qué bueno que lo mencionas, querido Manuel. Le voy a pedir a don David que nos grabe, porque precisamente hoy el presidente López Obrador, tú eres muy propio, muy decente, pero yo sí me aviento una que otra peladez. Hoy el presidente le dio unos chingadazos duros al PRI y a Moreira, a Rubén Moreira precisamente, ¿no? Al decir que, pues, simple y sencillamente, al decir, en un berrinchito de Moreira, que ahora que se aprueba el presupuesto, pues no van a aprobar la reforma a la industria eléctrica, lo único que hacen es, afianzarse como salinistas. De hecho, ¿qué te parece que revivimos este momento de la mañanera y lo comentamos juntos, Manuel? Me llamó la atención que ayer un diputado, señor Moreira, que es el que El PRI manda en el PRI, amenaza y dice, como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica. Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica, pues van a terminar de demostrar que no representan al pueblo, que representan a las empresas extranjeras y a los que han hecho jugosos negocios al amparo del poder público. Van a afianzarse, si no aprueban la reforma eléctrica, como buenos salinistas y van a terminar de darle la espalda no solo al general Cárdenas, al presidente López Mateos. Entonces, no es un asunto de toma y daca. Los principios y la dignidad no tienen precio, no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. Porque ¿qué es que no aprueben la reforma? ¿Qué significa eléctrica? Pues que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo los de las empresas españolas, que sigan pagando menos por la luz los de Oxxo, que pagan menos que los abarroteros, que pagan menos que lo que pagan los integrantes de las clases medias y de las clases populares, términos proporcionales. ¿Eso es lo que van a defender? ¿Me van a poner a mí contra la pared? No, 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 no. Si ellos siguen con el salinismo como política, nosotros vamos a seguir defendiendo al pueblo. Y ya
está decidido: cero corrupción, cero impunidad. A robar a otra parte. Le reitero el tema de Lorenzo. Bueno, ahí lo tienes, mi querido Manuel. La frase con la que concluye el presidente López Obrador al ponerle esta chinga horrenda al Partido Revolucionario Institucional es algo que muchos mexicanos le decimos a los priistas: a robar otra parte. Y vamos, o sea, consigna el presidente que el verdadero líder, el verdadero hombre fuerte, el que manda en el PRI es Rubén Moreira, imagínate tú. Y los pone como salinistas. Vamos, les pone yo no diría que solamente un jalón de orejas, sino una exhibidota ahí en la conferencia de prensa mañanera, Manuel. Y es también un posicionamiento, una postura bastante contundente del presidente de la República, Toño. Mira, a mí realmente me preocupa mucho la reforma eléctrica. La reforma eléctrica tiene que pasar. La reforma eléctrica es algo de vital importancia. Estamos hablando de la soberanía de México. Ni siquiera estamos hablando de una expropiación, no estamos hablando de una nacionalización, estamos hablando de una regularización, que el Estado mexicano tenga el 54% del control de la energía del país, de la producción, de la compraventa de esta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque las consecuencias ya las estamos viendo de forma tangible, por supuesto, al otro lado del charco, en Europa, en España. Eso es lo que pasa cuando en el mercado se queda en manos de privados. No puede pasar lo mismo en México. Esa reforma tiene que pasar. Añadamos otro elemento, el tema del litio, querido Toño. El litio es el arma predilecta de la economía y del mundo para los próximos 60 años. Así como Tabasco, Veracruz, Campeche, Tamaulipas, los principales fuentes petroleras fueron el corazón económico de este país durante décadas, lo mismo se va a convertir Sonora, Durango, Zacatecas para el tema de litios, las minerías. Eso es un tema de vital trascendencia, importancia. No se puede, y sería un dolor inmenso para el pueblo de México que esa reforma no pasara. El presidente López Obrador ya ha dicho: a ver, los que voten en contra los exponemos en la mañanera, nombres y apellidos, quiénes y cuáles fueron los traidores a México. Eso me parece muy bien, como un ejercicio de realidad política para que la gente conozca quiénes fueron los traidores a la patria. Pero, coño, realmente a ellos no les importa estar en la pantalla de la mañanera, porque ellos ya están convencidos, ellos ya se asumen como traidores, son antimexicanos. Que aparezcan en la mañanera les da igual si son mencionados su partido todos los días como unos corruptos. Ya son corruptos asumidos y ellos van a votar en contra. Habla de Rubén Moreira. No se equivoca el presidente cuando habla del líder, del verdadero líder del PRI, el jefe del PRI, Rubén Moreira. Alejandro Moreno, por favor. Alejandro Moreno podrá decir todo lo que quiera que es este presidente del PRI, pero preguntas de sentido común. ¿Quién es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados? Rubén Moreira. ¿Quién es el coordinador de la bancada de los diputados priistas en la Cámara de Diputados? Rubén Moreira. Otro dato: uno de los asistentes a la boda de Santiago Nieto fue Carolina Villano. Carolina Villano es la esposa y actual diputada federal del PRI y esposa de Rubén Moreira. Así que, querido Toño, hay que prepararnos. Se viene la megabomba legislativa, se viene un encontronazo y yo estoy realmente preocupado y no voy a dejar de expresar mi preocupación. Yo he propuesto que, por cierto, he visto que ha sido bastante polémico en Twitter el tema del uso de la unidad de inteligencia financiera para investigar a estos personajes. Y muchos hablan, pero es que la separación, la división de poderes. A ver, usemos conocimientos de teoría política, el legislativo y el judicial y el ejecutivo. La unidad de inteligencia financiera depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a la vez depende del presidente de la República. Está dentro del espectrograma de lo político a nivel ejecutivo. Y no es para presionar ni congelar cuentas, investigación. Y no tienes que investigar a todos, sino a ciertos personajes. Rubén Moreira, personaje exgobernador de Coahuila, no hizo nada truculento en su sexenio, no, en su administración, vamos a investigar. Alejandro Moreno, exgobernador de Campeche, no hizo nada truculento a través de su administración, vamos a investigar. ¿Por qué, querido Toño? Porque si lo reconfortante, el precio, el costo-beneficio de que esa reforma no pase es ver el nombre de estos personajes en la mañanera, sí va a doler.
esa reforma tiene que pasar. De forma legal, por supuesto. No se tiene que comprar ningún voto, pero es hora de utilizar el poder, es hora de utilizar la fuerza, pero avalada con el consentimiento de la gente, porque la gente quiere la reforma eléctrica. No podemos permitir, querido Toño, que eso no suceda. La reforma tiene que pasar. Sí, es algo que ha sido planteado una y otra vez, que es más bien de sentido común, más que de cuestiones políticas o de controversias. Pues es de sentido común que en efecto la industria eléctrica mexicana tenga prevalencia sobre todo esto. Además, no se afecta directamente a las empresas privadas. Aún detentarían, Manuel, el 46% del mercado, ¿no? Que es muy bueno. O sea, se están dividiendo a la mitad en estricto todavía es sentido. muchísimo, querido Toño. Sí, se están dividiendo a la mitad esta situación, así que pues bueno, no tiene nada, vamos, es una exageración y es simple y sencillamente servir a los más altos intereses, pero de los empresarios, de las esferas del poder y no del pueblo de México. Y querido Manuel, antes de que te vayas, vamos a un tema muy importante que también fue planteado en la conferencia de prensa mañanera y que pues fue parte de los titulares en los principales medios. Ayer, las quejas también y lloriqueos impresionantes de Lorenzo Córdoba al decir que con este recorte de casi 5,000 millones de pesos no van a poder en el INE, no van a poder los muy pobrecitos, tal vez, o ponen en riesgo la revocación del mandato, cuando, bueno, pues hablamos de un instituto millonario, en el que todos sus procesos son millonarios, en el que los salarios son millonarios, no que ganen millones a la quincena, pero al final, al año sí se van llevando sus milloncitos por los cientos de miles de pesos que ganan al mes, ¿no? Entonces, pues es verdaderamente cuestionable. El mismo presidente López Obrador hoy en la mañanera aseguró que, pues bueno, él sí cree que existan condiciones para que se realice la revocación del mandato y de hecho hasta le sugiere a los consejeros del INE que se bajen el sueldo, ¿no? Ya abiertamente. No lo vamos a poner, vamos para se lo comento a mi querido Manuel. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Sí, querido Toño, mira, realmente lo de Lorenzo Córdoba me parece muy sospechoso, sobre todo en Twitter. Si nos damos cuenta y analizamos, por ejemplo, el sector digital de Lorenzo Córdoba nada más en Twitter, pues nos daremos cuenta de que no hay normalmente un gran alcance a través de sus videos o tweets. Pero en esta ocasión el video que él promueve este fin de semana llegó a 17,000 likes. Eso es una locura para los que sabemos cómo se maneja en Twitter. Y no es secreto que Twitter cada vez esté beneficiando más y más a los opositores y a la derecha mexicana. No lo digo yo, lo dicen los informes y los estudios periodísticos y de estadística digital más importantes del mundo, en el que ven cómo el algoritmo de Twitter beneficia, promueve e idealiza a los elementos de la derecha, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Lorenzo Córdoba está haciendo una, ¿cómo decirlo? Imagínate que vas a pelear contra el Canelo y te dicen, no, el Canelo noquea a todos en el primer round. Y resulta que peleas con él, pero te noquea en el quinto. Así ya para cuando pierdes dices, bueno, al menos me derrotó en el quinto. Es lo mismo que está haciendo Lorenzo Córdoba. Él estaba pidiendo un súper presupuesto que él sabe que el que le quedó es más que suficiente para poder operar de forma eficaz, promover, dar foros en los 32 estados de la República, garantizar el voto de los hermanos migrantes en Estados Unidos, promover la consulta, reunir las firmas, que en los espacios públicos, entrevistas, que las casillas, que las puedes poner en todos los puntos del país necesarios, no que en la consulta nos dieron 1/3 de las elecciones federales del 6 de junio, de 150,000 pasaron a 50,000, no habían casillas especiales. Con ese dinero que le quedó puede hacerlo, pero ahora lo que hace es, como no me dieron los 24,000 millones de pesos que estaba solicitando, pues resulta que va a estar muy difícil. Entonces eso ya es una advertencia y un presagio de ineficacias, inequidades, inexactitudes, ineptitudes, todo lo que representa el Instituto Nacional Electoral, comandado desde hace ya varios años por Lorenzo Córdoba. Es una estrategia, querido Toño, y no nos sorprenda que cada vez Lorenzo Córdoba esté
con cierta gradualidad, con cierta fuerza y estridencia, cada vez oponiéndose más o usando al INE de forma facciosa para beneficiar a la oposición y para golpetear electoral y básicamente democráticamente al presidente López Obrador y a la Cuarta Transformación, porque Lorenzo Córdoba cada vez, es lo que yo veo, cada vez está creyendo más la idea de ser candidato presidencial, porque la carencia de los cuadros en Va por México es no brutal, es sequía, es lo que le sigue, se cuenta que Sonora en pleno desierto, eso es básicamente la casta, la baraja de Va por México, y Lorenzo Córdoba cada vez está haciendo un trabajo que para ellos y para las élites los hace ver como un prospecto presidencial. Lorenzo Córdoba está jugando, eso es un hecho. Jugó antes, sí, pero ahora ya se puso la camiseta, quiere ser el locutor, quiere ser el jugador, defensa, portero, aficionado y al mismo tiempo ver el evento por televisión. No, Lorenzo Córdoba le tienen que poner un alto ya. ¿Hubo la oportunidad? Por supuesto que la hubo, pero también hay que ser totalmente tajantes, querido Toño. Los diputados de Morena tuvieron la oportunidad de hacerle el juicio político y no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de parar esto y no lo hicieron. Sí, el teatro está muy bonito, no me toques, yo no saludo. Fíjate, el decir no somos iguales y terminaron exactamente igual que Javier Lozano cuando no le dio la mano a Jaime Bonilla. Tuvieron la oportunidad de ponerle un freno, no lo hicieron. ¿Quién tuvo la voluntad? El diputado Gerardo Fernández Noroña, que a pesar de cualquier diferencia que se pueda tener con él tuvo la voluntad, y no desde hoy a ayer, hace una semana, no, meses, antes de la consulta popular e incluso antes de la elección del 6 de junio. Así que ahí están las cartas sobre la mesa, hay que estudiarlas. Lorenzo Córdoba va a seguir con mayor, va a ir de menos a más y pronto va a significar una fragmentación, una fractura, una fisura bastante grave para la democracia, y ahí puede ocasionarse el fenómeno del lawfare. No va a ganar la oposición, pero sí va a operar el instituto para golpear a Morena. Fíjate, Manolo, que cuando estuvo Lorenzo Córdoba en su comparecencia ante precisamente la Cámara de Diputados, llegó un punto que recuerdo, hasta dijo, ni siquiera ha llegado a ser diputado, senador, y ya me están preguntando este tipo de cosas. O sea que a lo mejor sí está en su idea el hecho de convertirse en político después. Él le había dicho a Loretito, al pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, por la serie de montajes que ha interpuesto y que ha aceptado y después ofrecido disculpas por, que tan pronto termine su gestión frente al INE, se va a dedicar a la academia, ¿no? Que él va a estar sencillamente dedicándose al estudio, va a tener su oficina ahí en la UNAM, y se acabó, pero bueno, a lo mejor y como no te equivocas y lo vemos. Imagínate que fuera él, síguele, no voy a cortar esto, pero imagínate, Manuel, que lo viéramos como el candidato de Claudio X González del PRIANRED-MC Verde, ¿no? Ya ahora que se menciona todo esto, que no sea Samuel García, que no sea Ricky Riquín Canallín, que sea Lorenzo Córdoba. Qué grueso. No, y como tú lo dices, querido Toño, esto es una actitud, y esto ya lo vienen presagiando no necesariamente él, sino quienes lo rodean. Abogados, amigos suyos, muy poderosos en el medio. Lorenzo Córdoba es un gran prospecto presidencial. Y cuando le preguntan a Lorenzo Córdoba con el micrófono en la mano, señor, ¿qué piensa lo que dijo su amigo? Que claramente no fue influenciado para que dijera eso. No, pues ya vamos a ver. El simple hecho de que él diga, ya vamos a ver, es un insulto para cada uno de los 94 millones de mexicanos que contamos con una credencial para votar. Un insulto, porque el tan solo insinuar la posibilidad de que terminando su mandato para que él, en su calidad de árbitro, justamente arbitre las elecciones y luego plantee, a ver, es como si, yo qué sé, un árbitro, Marco Antonio Cruz, de un día para otro se hubiera vuelto jugador de la América, y dirías, ¿qué onda? Pues cada vez que le arbitró a las Chivas y le sacó mal tarjeta roja, eso explica su aversión, porque tenía una predilección por un bando ideológico. Es justamente lo mismo. Lorenzo Córdoba no debería de ser ni siquiera presidente del INE, ni consejero electoral, no tiene nada que hacer ahí.
pero él está agarrando fuerza. Por eso cuando le dijeron, es que tú eres un racista, y le dijiste así a los hermanos indígenas, es que tú ganas 3 veces más que el presidente, pues con razón el hombre se siente en una atmósfera de impunidad, porque se va a ver ahí en su pose churchillena de me vale Mauser, díganme lo que quieran. ¿Por qué? Porque el tiempo se amparó. Viola constantemente el artículo 127 constitucional, en el que dice que ningún funcionario, incluso de la Administración Autónoma Pública, puede ganar más a lo establecido que el presidente de la República. Lorenzo Córdoba gana 3 veces más. Pero señor Don Amparos, ahí la arma y ya no pasa absolutamente nada. Eso es lo que se tiene que combatir. Lo discursivo está muy bien. Ya las personas saben lo que está haciendo Lorenzo Córdoba. ¿Para cuándo pasaremos a acción política? La gente se sigue manifestando no solo en redes sociales, Toño. Ya se manifestaron afuera de las instalaciones del INE, en plena elección, después de la elección, y lo harán nuevamente. El país ya no soporta otra elección comandada por Lorenzo Córdoba. Y la próxima elección democrática resulta que será la ratificación de mandato. Ese es el asunto. El presidente el pueblo de México necesita hacer este ejercicio democrático, y en manos de Lorenzo Córdoba no es ninguna garantía, querido Toño. Así es, no es ninguna garantía de nada. Y bueno, querido Manuel, pues, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? A la gente le encanta verte y escucharte aquí en las pantallas de Sin Censura. Siempre tienen muchas preguntas para ti. Por favor, compártenos pues tus redes sociales, tus canales, lo que están haciendo en estos momentos. Invita a la gente. Claro que sí, querido Toño. Bueno, antes que nada, te abrazo enormemente. Qué gusto volver a poder interactuar contigo aquí en Sin Censura. Y invitar a la gente, a las miles de personas que nos están viendo, a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero. Aquí una premisa. Nada más faltan 800 personas para que lleguemos a los 100,000 en YouTube y así poder acreditarnos en la conferencia mañanera. Invitamos a las miles de personas que nos están viendo, a tanto 800, a que vayan y que se suscriban al canal. De ahí es mi compromiso, hacer la batalla burocrática y legal que se tenga que hacer para poder acreditarnos en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Y después, queridos amigos, por supuesto en Twitter como @yosoypedrero, ahí aunque los bots de Mario Delgado y de otros nos estén pegando duro, aquí decimos la verdad, no pasa absolutamente nada, seguimos de pie y con una sonrisa, y aquí en Sin Censura a la orden, querido Toño. Como siempre te envío un fuerte abrazo, y a Ceci y a todos los que hacen posible Sin Censura, y por supuesto al auditorio. Bonito lunes. Para mí es un verdadero placer, Manuel, estar contigo aquí en Sin Censura, a compartir los micrófonos contigo. Yo sé que tú eres pues no, siempre te dicen joven y etcétera, pero para mí eres una de las mentes más brillantes que existen en estos momentos en el análisis político, y probablemente en todo vamos, este panorama que tenemos de la política mexicana, sin duda. Eres una persona con un coeficiente intelectual muy, muy avanzado, y estos son tus inicios de una larga carrera. Para mí es un verdadero placer y un privilegio poder platicar contigo, compartir los micrófonos aquí en Sin Censura, Manuel. Primero Dios, querido Toño, esto no soy yo, no soy yo, son ustedes, Sin Censura, querido Toño, la audiencia que nos ha respaldado, porque sin eso no somos absolutamente nada más que un joven expresando sus ideas. El foro, como siempre, lo agradecemos bastante, y el cariño de la gente, bueno, es un plus que simplemente va a ser invaluable. Así que el compromiso siempre debe de ser con la honestidad intelectual, no con las presiones que puedan hacer grupos políticos, nada de eso, ni con candidatos, ni con empresas, ni con marcas, nada. Aquí no nos debe de importar jamás el beneficio personal, es comunicar, tenemos una responsabilidad y hay que acatarla siempre, siempre, siempre con honestidad intelectual. Igual que el presidente, los comunicadores de esta insurgencia, querido Toño, no tenemos derecho a fallar. Así es, ahí lo tiene usted, el analista político, todavía estudiante también de Ciencias Políticas y Administración Pública, nuestro queridísimo y muy notable Manuel Pedrero. Y grábenos, don David, antes de presentar a mis dos grandes amigas que tenemos a continuación, también muy notables y personajes que también están haciendo historia en México y en el mundo, y que pues son parte de Sin Censura, le quiero presentar las palabras de Lorenzo Córdoba, asegurando que este recorte de casi 5,000 millones de pesos al millonario Instituto Nacional Electoral pone en riesgo el proceso de revocación de mandato. Verdaderamente, Lorenzo Córdoba cree que nos puede convencer con esto, a pesar de que pues, es muy sabido que tiene un salario millonario. Insisto, no es que gane millones a la quincena, gana
una muy buena cantidad al mes, de cientos de miles de pesos, que al fin del año pues se conviene en una millonada. Por eso son salarios millonarios. Además, su instituto es pues el que de la manera más fastuosa organiza elecciones en el mundo, de la manera más cara. Esto es de lo que nos quiere convencer Lorenzo Córdoba. Por supuesto, está siendo difundido en todos los medios de comunicación tradicionales como si fuera la neta del planeta. Yo a usted se lo planteo con muchos cuestionamientos, para que usted mismo cuestione a Lorenzo Córdoba al asegurar que, bueno, pues los pobrecitos en el INE no pudieron expresar, y en el Congreso no les entendieron por qué necesitan tanto presupuesto. Adelante, doña Ceci. Hola, ¿qué tal? La mayoría en la Cámara de Diputados ha concretado este fin de semana el recorte por casi 5,000 millones de pesos a la solicitud presupuestal planteada por el Instituto Nacional Electoral para el año 2022. Se trata de una reducción de más de la cuarta parte del presupuesto operativo que el Instituto había planteado. Este es el cuarto año consecutivo en el que la Cámara de Diputados disminuye los recursos requeridos por el INE sin presentar evidencia técnica o financiera que explique los recortes. En la pasada legislatura, la disminución de recursos fue constante en los 3 años previos, incluido este 2021, a pesar de que estuvimos frente al proceso electoral más grande y complejo de la historia. Además, se negaron los recursos solicitados por el INE para llevar a cabo la primera consulta popular promovida por el Poder Ejecutivo, validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y convocada por el Congreso de la Unión para llevarse a cabo el 1 de agosto pasado. Ninguno de los 3 poderes atendió las reiteradas solicitudes de recursos formuladas por el INE y, sin embargo, la consulta popular pudo llevarse a cabo gracias a los ahorros y economías generadas por las buenas prácticas administrativas del instituto, aunque ello implicó que pudimos instalar solo una tercera parte de las casillas planeadas originalmente. Los recortes presupuestales tienen como lamentable consecuencia la imposibilidad de seguir ampliando los derechos políticos de las ciudadanas y los ciudadanos. En esta ocasión, el recorte hecho por los partidos mayoritarios en la Cámara de Diputados asciende a 4,913 millones de pesos y es reflejo de una total incomprensión de los argumentos que consejeras y consejeros del INE hemos planteado, así como de la negativa de los partidos que avalaron el recorte a analizar la información que, en todo momento, el INE ha estado dispuesto a entregar y explicar a las y los legisladores. Este recorte pone en riesgo la organización del proceso de revocación de mandato que, paradójicamente, está siendo promovido por la misma mayoría legislativa que aprobó el presupuesto de egresos para 2022. Debe quedar claro que el INE no pretende bloquear los ejercicios. Es que, mire, me gustaría dejarlo completo, pero por cuestiones de tiempo no podemos poner la bola de locuras que dice Lorenzo Córdoba, de inconsistencias. Mire, utilizando como siempre un lenguaje muy institucional, con esta serie de palabras domingueras, trata de convencernos una vez más que realmente necesitan un presupuesto multimillonario. Es verdaderamente ridículo, es ofensivo para los mexicanos que nos trate de convencer este cuate que tiene un salario millonario también, que ha incurrido en una serie de irregularidades y que por mucho que nos critique Janet López Ponce y que diga que tenemos una campaña, pues no es una campaña, es una crítica clara hacia el INE y hacia este sujeto, hacia Lorenzo Córdoba, pues es la realidad, ¿no? No puede sostener la necesidad de tanta lana para organizar una consulta popular que puede ser organizada por el mismo pueblo, que pudo haber sido, de hecho, impuesta durante los comicios del 6 de junio. Es más, a lo mejor hasta la quieren hacer entre marzo y abril. Vienen elecciones el próximo año, en junio, porque no aprovechan las elecciones de junio para hacerlas en ese entonces. Y así se ahorran una buena lana. Pero de todos modos el INE tiene una muy buena lana en sus ahorros, en estos fideicomisos